Dios los bendiga, hermanos. En esta ocasión damos gracias a Dios por la bendición de poder saludarnos una vez más desde este espacio. Agradecemos al Señor la bendición de poder saludarles a todos los hermanos que cada 8 días, viernes con viernes, nos hacen el gran favor de sintonizarnos en este programa. Queremos, hermanos, invitarles a que vayamos a nuestras Biblias, sin más preámbulos, al, a la segunda carta del apóstol Pedro, su capítulo número 1, continuando con estos temas que iniciamos, pues yo creo ya más de un mes, porque tuvimos aproximadamente 2 semanas, 3 semanas sin transmitir por las circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Así que pues ya llevamos algunos días hablando acerca de este tema de las falsas profecías. Y entonces, hermanos, pues vamos a la primera carta del apóstol Pedro, su capítulo número 1, sus versículos número... Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, sus versículos 19 al versículo número 21. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, sus versículos 19 al versículo número 21. Dice la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pues vamos, hermanos, en esta hora a elevar nuestra oración al Señor, nuestra oración a Dios, y así estaremos dando inicio a el tema de esta mañana. Oremos al Señor. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por la grande bendición, la gran oportunidad de poder dirigirnos a través de este medio a mis hermanos, a la iglesia, Señor, que sigue esta transmisión. Te damos gracias por permitirnos leer tu palabra, considerarla, Señor. Abre nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando al corazón y a la mente de cada uno de los que han de escuchar tu santa palabra. Que, Señor, tu Espíritu Santo nos hable a nuestra vida, que nos ayude a dar un paso hacia adelante en nuestra vida cristiana, en nuestra fe. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Quita las dudas, quita los conceptos equivocados. Señor, quita toda idea equivocada en la mente, en el corazón. Quita, Señor, todo pensamiento errado que se haya, Señor, arraigado en la mente y en el corazón, Señor, de tus hijos. Quita todo aquello que pudiera, oh Dios eterno, estar en contra de tu voluntad o apartado, Señor, de tus mandatos divinos. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos en esta hora y te damos gracias. Amén. Bien. Pues, hermanos, en esta mañana queremos hablar acerca de las características de la verdadera profecía, o cómo identificar las falsas profecías. El apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, en su capítulo número 5, en su versículo número 21, nos manda a examinarlo todo. Hoy más que nunca se hace necesario atender a la recomendación del apóstol Pablo de examinarlo todo. Las corrientes doctrinales, las prácticas litúrgicas que se tienen hoy en día, los temas de las predicaciones y los estilos de las predicaciones, todo lo que
podemos observar en las iglesias el día de hoy nos exige que debemos examinarlo todo, tanto las corrientes doctrinales, tanto las prácticas litúrgicas, tanto las predicaciones, todo debe ser examinado. ¿Por qué? Porque la Biblia afirma que el ministerio de iniquidad está en acción. Porque podemos observar que falsos profetas y falsos maestros se han levantado en nuestros días. Hoy, hermanos, entonces nos proponemos terminar con este tema acerca de las falsas profecías. Mencionábamos que hace más de un mes hablamos acerca del origen de las falsas profecías y mencionábamos que principalmente las falsas profecías tienen dos orígenes: el corazón del hombre, el corazón humano, la carne, y en segundo lugar un origen satánico, un origen diabólico, una fuente que se encuentra en espíritus inmundos y en Satanás mismo. Y hoy vamos a hablar entonces acerca de cómo identificar la falsa profecía, o, si usted prefiere, características de la verdadera profecía. Entonces, hermanos, hablando acerca de que tenemos que examinarlo todo, usted y yo necesitamos contar con algunos principios bíblicos, necesitamos contar con algunos principios en la palabra de Dios que nos ayuden a identificar a la falsa profecía o a identificar la verdadera profecía. Por supuesto que al saber identificar la verdadera profecía, por consecuencia sabremos identificar la falsa profecía. Características de la verdadera profecía. En primer lugar, hermanos, queremos decir que una primer característica de la verdadera profecía es que la verdadera profecía no es algo común. La verdadera profecía no es algo común. Ahora, queremos ser muy cuidadosos respecto a esta afirmación o a nuestro primer punto. En este primer punto nos proponemos explicar, en base a las Sagradas Escrituras, argumentar y explicar por qué la profecía, la verdadera profecía, no es algo común. Queremos ser muy cuidadosos al argumentar acerca de esta primera afirmación. Entonces, hermanos, queremos definir lo que es el término común. Si decimos que la profecía, la verdadera profecía, la profecía bíblica, la profecía que procede de Dios, no es algo común, queremos primero explicar lo que significa la palabra común, lo que los diccionarios nos dicen respecto al término común, al concepto de la palabra común. Los diccionarios dicen que el término común significa algo corriente. Si usted abre un diccionario para revisar el significado del término de la palabra común, usted encontrará que la palabra común significa corriente. De tal manera que cuando decimos que la verdadera profecía no es algo común, estamos diciendo que no es algo corriente. Lo segundo que los diccionarios mencionan es que la palabra común es algo que significa admitido como normal. Usted revisa un diccionario y algún diccionario le va a arrojar este significado. Común es algo admitido como normal. También la palabra común significa ordinario. El término ordinario, la palabra ordinario, es un sinónimo de la palabra común.
Cuando decimos que la profecía no es algo común, estamos diciendo también que no es algo ordinario. También algunos diccionarios mencionan que la palabra común, también algunos diccionarios se atreven a poner el término vulgar. Eso es algo común, es algo vulgar. Cuando decimos que la profecía no es algo común, la profecía verdadera no es algo común, estamos diciendo que no es algo vulgar. Otro diccionario menciona que la palabra común significa que carece de cualquier peculiaridad especial. Una cosa común o algo común es algo que carece de cualquier peculiaridad especial, que no es especial. Cuando afirmamos en nuestro primer punto que la verdadera profecía no es algo común, estamos diciendo que no es algo que carezca de peculiaridad especial. Por el contrario, dicho de otra manera, si la profecía fuese algo común, estaríamos diciendo que la profecía no es especial. Estaríamos diciendo que la verdadera profecía carece de cualquier peculiaridad especial. Si usted y yo afirmáramos que la verdadera profecía es algo común. Pero nuestro primer punto es, la verdadera profecía no es algo común. Es decir, es algo especial. Podemos decir, entonces, que la verdadera profecía, como una manifestación del Espíritu Santo, como un don del Espíritu de Dios, es algo especial y por lo tanto se aleja de lo común. No es algo común, porque es algo especial. La verdadera profecía es algo especial y no corriente, no común. Es algo sobrenatural y no admitido como normal, como lo dice la definición del término común. Lo común es algo admitido como lo normal. Sin embargo, la profecía no es común porque es algo sobrenatural y no admitido como normal. Es algo extraordinario y no ordinario, como lo dice la definición de común. Común es algo ordinario. La profecía no es algo común porque no es algo ordinario, es algo extraordinario como una manifestación del Espíritu Santo. Es algo santo, es una obra divina y no algo que carezca de peculiaridad especial. De esta forma, podemos decir entonces, podemos afirmar con todas sus letras, con toda seguridad, explicando la definición de la palabra común, podemos decir que la profecía verdadera, la profecía bíblica, la profecía que tiene su origen en Dios mismo, en el Espíritu Santo, podemos decir que no es algo común. Bien, esto es importante para identificar la verdadera profecía de la que no lo es. El que usted y yo tengamos este primer punto, este primer aspecto muy claro en nuestra vida espiritual, nos va a ayudar a identificar la verdadera profecía de la que no lo es. ¿Cómo? ¿De qué forma? Bueno, cuando escuchamos que un pastor, un hermano, una hermana, un evangelista, cualquier personaje dentro de la iglesia, cuando escuchamos que ese hermano, esa persona, profetiza cada mes o profetiza incluso cada 15 días, o habrá alguien que incluso profetice cada 8 días, ese
ese evento, esa manifestación que no es corriente, que es algo especial, que no es admitido como algo normal, sino algo sobrenatural. Esa manifestación que no es ordinaria, sino extraordinaria. Cuando alguien profetiza cada mes, cada 15 días, cada 8 días, cae en lo común. Es decir, lo convierte o lo hace ver como algo común, se vuelve algo normal que carece de cualquier peculiaridad especial. ¿Se da usted cuenta? La verdadera profecía no es algo común, pero la falsa profecía sí es algo común, es decir, es algo corriente, es algo ordinario, es algo que carece de peculiaridad especial, es algo que se hace frecuente. Algunos diccionarios definen lo común como algo frecuente. Si alguien profetiza cada 15 días, cada mes, cada 8 días, podemos decir que eso es frecuente. Y que por lo tanto se aleja de la verdadera profecía. Por eso mencionábamos que el tener en cuenta este primer principio, que la profecía no es algo común, nos va a ayudar a identificar la verdadera profecía de la que no lo es. Si una persona profetiza cada 8 días, entonces algo frecuente, algo común. No, es común que el hermano profetice cada 8 días. Entonces, usted puede identificar lo que es verdadero a través de este primer principio, al tener claro que la verdadera profecía no es algo común. Por supuesto que usted me puede decir, bueno, hermano, hasta este momento usted solamente cita un concepto o definiciones del diccionario, pero no observamos que haya algún sustento bíblico. Bueno, vayamos a lo que menciona la segunda carta del apóstol Pedro, el texto, nuestro texto base, en el versículo número 19 y el versículo número 21. Escuche lo que dice la Sagrada Escritura del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21. Ponga atención a lo que la Biblia dice. Porque nunca la profecía, bajo ninguna circunstancia, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La verdadera profecía, la profecía verdadera, la profecía bíblica, no fue traída por voluntad humana. Es decir, la profecía bíblica, la profecía escritural, la que usted y yo tenemos en este sagrado volumen, no fue traída por voluntad humana, es decir, no dependía de la voluntad del hombre, de su iniciativa, es decir, no se originaba en el corazón del hombre, en la iniciativa o en la voluntad del hombre. Como hemos dicho en nuestro primer tema acerca de este asunto,
que la falsa profecía, el primer origen de la falsa profecía, la primera fuente de la falsa profecía se encuentra en el corazón del hombre y en la voluntad del hombre. Pero aquí la palabra del Señor dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto es hablando acerca de la profecía de las Sagradas Escrituras. De igual forma, la profecía como una manifestación del Espíritu Santo, la profecía en nuestro tiempo, no depende de la voluntad del ser humano. Es decir, no está al antojo del hombre. Es verdad, es cierto que de alguna forma el ser humano tiene que estar en ciertas condiciones para que Dios se manifieste en él. Pero al decir que la verdadera profecía no depende de la voluntad humana, nos referimos a que no está al antojo del ser humano. Esto implica que la profecía no surge cada vez que a alguien se le ocurra. La verdadera profecía no surge cada vez que a alguien, si usted me lo permite, que a alguien se le antoje. Cada vez que el hombre quiera. No está a la disposición o al antojo del hombre. No es algo común. No es algo que ocurra cada 7 días, cada 8 días, cada 15 días o cada mes. Si usted cree que cada 8 días sueña o tiene una visión, o que cada 8 días usted puede profetizar por su propia voluntad, hermano, hermana, usted está en un grave error. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es algo ordinario. No es algo natural del ser humano, es algo sobrenatural. Por lo tanto, no es algo común. No es algo frecuente. Reflexione si el que una persona profetice cada 8 días está en armonía a la naturaleza misma de la profecía bíblica. Piense si quizá no está esa persona en un error. De manera, hermanos, que este primer punto es una base muy sencilla, pero que nos va a ayudar a identificar a la verdadera profecía. Número 1. La verdadera profecía no es algo común. No fue traída nunca por voluntad humana. No es algo natural, es sobrenatural. No es una manifestación del hombre, es una manifestación del Espíritu Santo. No es algo corriente, es algo espiritual, especial. No es algo que dependa del antojo del hombre, es algo que depende de la iniciativa de nuestro Dios. No es algo usual, es algo extraordinario. De esta forma, hermano, hermana, que esperemos que este principio quede muy, muy claro, muy establecido en nuestros corazones. La profecía verdadera no es algo común. Con todo lo que el término común implica. Con todo lo que ya hemos explicado que significa la palabra común. Algo corriente, algo frecuente, algo admitido como normal. No es normal, es sobrenatural. Algo ordinario. La profecía verdadera no es ordinaria, es especial, es extraordinaria, porque es una manifestación del Dios eterno. No es algo que carece de cualquier peculiaridad especial, por el contrario, es algo sumamente especial. Así que lo primero que queremos dejar entonces por sentado es que la verdadera profecía no es algo común. Lo segundo
que queremos mencionar respecto a la verdadera profecía. Y este segundo principio también es muy sencillo, es muy claro, es muy básico, pero que nos va a servir a identificar a la verdadera profecía de la que no lo es. Ojalá que usted pudiera escribir este segundo principio en un papel, pero más importante sería que lo pudiera usted escribir en su mente, en su corazón, porque esto nos puede ayudar a evitar muchos errores. El segundo punto es, la verdadera profecía no contradice los principios bíblicos. Vuelvo a repetir, la verdadera profecía no contradice los principios bíblicos. Bien, quisiera volver a leer esta porción bíblica de Primera de Pedro, del capítulo 1, pero ahora hacerlo desde su versículo número 16. Y solamente vamos a leer hasta el versículo número 19. Dice la Sagrada Escritura: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Versículo 17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando nuestro Señor Jesucristo recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro está hablando de una experiencia que él escuchó la voz de Dios Padre dándole honra al Hijo, diciéndole: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz. Él está diciendo: yo fui testigo con mis compañeros, los discípulos, los apóstoles. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Mire lo que dice el apóstol Pedro: cuando estábamos con él en el Monte Santo. Está hablando de un evento específico. Está haciendo referencia a un pasaje bíblico específico cuando el Señor se encontraba en el monte de la transfiguración. Cuando dice la Biblia que se le apareció Moisés y Elías. Usted recuerda ese pasaje bíblico. Pedro está haciendo referencia, está aludiendo a esa experiencia. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también, dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bien, ¿qué es lo que dice este pasaje bíblico en resumen? Bueno, el apóstol Pedro está diciendo: miren, hemos hablado del poder del Señor y de su pronta venida, de su regreso. Hemos testificado del poder y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra predicación, nuestro testimonio no es de historias engañosas, no es de fábulas, dice Pedro, artificiosas, no es un engaño, sino que yo tuve la experiencia de escuchar la voz del cielo que le dio gloria a nuestro Señor Jesucristo, testificando que Él es el Hijo de Dios, dándole honra, diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y además, vi su gloria en el monte de la transfiguración. Estuvimos allí, vimos la gloria del Señor.
Vimos cómo Él recibió gloria en el monte de la transfiguración. Pero mire lo que dice el verso 19. Tenemos también, además de esas experiencias, la palabra profética, dice Pedro, más segura. Más segura. Esto es importante. Esto es sumamente importante. Que la iglesia de nuestros tiempos, y cuando digo la iglesia de nuestros tiempos, no me refiero solamente a nuestro movimiento, a la iglesia Éfeso y a sus obras, o a la unión de iglesias evangélicas independientes, sino la iglesia de cualquier denominación y de cualquier país y de cualquier lugar y de cualquier lengua. La iglesia en general debiera poner mucha atención a lo que el apóstol está diciendo. El apóstol Pedro dice acerca de la importancia de la profecía neotestamentaria, es decir, la manifestación del Espíritu Santo a través del don de profecía o de alguna experiencia sobrenatural personal comparada con las Sagradas Escrituras. El apóstol Pedro habla de la voz que escuchó en el monte de la transfiguración, de su experiencia personal con el Señor, y la compara con la permanente palabra profética. Él asegura que la palabra profética más segura es las Escrituras. ¿Más segura que qué? Más segura que su experiencia. Más segura que cualquier experiencia personal. Él asegura que la Escritura debe tener preeminencia en la vida de la iglesia y como consecuencia en nuestra vida cristiana. Que la Escritura debe tener preeminencia sobre cualquier experiencia personal o sobrenatural, por muy gloriosa que ésta sea. Observe usted lo que Pedro está diciendo. Verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Es decir, aquí hay seguridad, aquí no hay error. Esta es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿A qué palabra profética más segura se refiere? El versículo 20 lo aclara, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura. Está hablando la palabra, cuando Pedro se habla acerca de la palabra profética más segura, no se refiere a alguna experiencia personal o alguna manifestación sobrenatural personal. No está hablando de las profecías que algunos dan a conocer desde un púlpito. No están hablando sobre la manifestación de alguna profecía personal. Está hablando de la Escritura. Está diciendo que ninguna profecía de la Escritura. Entonces, la palabra profética más segura es la Escritura misma. La Biblia, una de las Biblias que hacen algún comentario respecto a alguna porción bíblica, la Biblia Plenitud hace el siguiente comentario respecto a esta porción bíblica. La profecía neotestamentaria, la profecía hoy en día, de acuerdo con la Biblia, es algo deseable y de mucha ayuda para la iglesia. Pero no existe comparación con lo que las Sagradas Escrituras proclaman, ya que lo que la Biblia proclama, la Sagrada Escritura proclama, es una verdad definitiva, eterna. Esta es la eterna
palabra de Dios. Pedro dice que él tuvo una experiencia en el monte de la transfiguración, que su testimonio es verdadero, que él no miente, que la enseñanza y la predicación del evangelio no es algo que necesariamente venga de una experiencia personal. Aunque él da a conocer, aunque él testifica lo que él escuchó y hace referencia a una experiencia personal, él dice, de todas formas, tenemos la palabra profética más segura, las Escrituras. Entonces, Pedro, el apóstol Pedro, nos está dirigiendo como una antorcha que alumbra, dice el apóstol Pedro, como la palabra profética más segura, las Sagradas Escrituras. Tristemente, observamos que en muchas congregaciones se le otorga mayor autoridad a cualquier manifestación momentánea o personal que a la misma palabra de Dios. Hemos dicho en nuestro segundo punto que la verdadera profecía no contradice los principios bíblicos. La verdadera profecía no contradice los principios bíblicos. Hasta este momento simplemente hemos explicado que el apóstol Pedro menciona que la palabra profética más segura es la Escritura y que ella debe tener preeminencia en la iglesia. Pero no observamos este principio de conducta en la iglesia o en muchas congregaciones hoy en día. Si un autonombrado profeta dice que el pecado de adulterio no es tan grave, se toma como una verdad irrefutable, aunque la Biblia diga lo contrario. Si algún predicador famoso de renombre profetiza que la prosperidad económica es una evidencia inequívoca de la salvación, esta enseñanza se adopta como un principio doctrinal, aunque carezca de sustento bíblico. De esta manera, la decadencia de muchas iglesias se debe a esta forma de proceder o de conducirse. Dicho sea de paso, que la experiencia del apóstol Pedro no era una experiencia cualquiera. Se trata de la experiencia en el monte de la transfiguración. Se trata de una experiencia gloriosa, sobrenatural, que cualquiera de nosotros desearíamos haber tenido. Sin embargo, él somete su experiencia, él somete esa vivencia escritural a la escritura misma. Él dice, tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. El versículo número 20 dice, entendiendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él somete una experiencia maravillosa, gloriosa, extraordinaria que la Biblia registra a la Escritura misma. ¿Cuán lejos están muchas congregaciones de proceder como el apóstol Pedro procedió y como enseña la Sagrada Escritura? Algunos dan mayor preeminencia a lo que el predicador dice, aunque ello contradiga la Escritura misma. Dicho lo anterior, la profecía como una manifestación del Espíritu de Dios, la profecía verdadera, nunca va a contradecir los principios bíblicos. Pedro dice, yo someto cualquier experiencia que yo haya tenido a la Escritura misma.
De tal manera, de la misma forma, la verdadera profecía debe ser sometida a la Escritura misma. No puede contradecir ningún principio bíblico. Por ejemplo, hemos mencionado o hemos hablado acerca, hace mes y medio, acerca de la sujeción a los pastores, que la Biblia enseña que la iglesia debe sujetarse a los pastores. Si un predicador, si un profeta le dice, mira, Dios te habla, Dios me está hablando en este momento, Dios te llama al ministerio, te llama al evangelismo, Dios en esta hora me está hablando y dice que tú tienes que ir a predicar. Y el hermano le dice al tal profeta, le dice, mire, me parece muy bien, yo tengo deseos de predicar la palabra de Dios, qué bueno es que el Señor me esté hablando de esta manera, voy a hablar con mi pastor para decirle que quiero predicar, para que me oriente. Y el profeta le dice, no, es Dios que te está hablando, no tienes por qué consultar a hombre, porque así procede. Porque de esta manera es en la que ellos se conducen. Entonces identificamos que esa profecía no es de Dios. ¿Por qué? Porque está contradiciendo los principios bíblicos. Es el Espíritu de Dios el que inspiró a los escritores. La Biblia dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo inspiró a los escritores sagrados a decir que debemos sujetarnos a los pastores, el Espíritu Santo no se va a contradecir. No va a decir primero una cosa y después otra. Recuerde lo que dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Lo habló y no lo ejecutará. Si un profeta dice, mira, no tienes por qué consultarle a tu pastor, no tienes por qué tomarle parecer, ve a predicar porque Dios mismo te está mandando. Hermano, eso está contradiciendo el principio bíblico de sujeción a los pastores. Y usted, al tener en cuenta este segundo punto de que la verdadera profecía no puede contradecir los principios bíblicos, usted va a identificar la falsa profecía, usted va a identificar lo que no es de Dios, lo que no proviene de Dios, por muy atractivo, por muy bonita que suene esa palabra. La verdadera profecía no puede contradecir los principios bíblicos. La Biblia habla acerca de el respeto a las autoridades, por ejemplo. Puede suceder que en alguna iglesia se levante un profeta en este momento y diga, no, Dios me habla y me dice en este momento que ya no obedezcamos a las autoridades, que nos reunamos en los templos, que alabemos a Dios. Dios me está hablando, me está diciendo en este momento que estamos obedeciendo a Satanás. Pero la Biblia dice que debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Y entonces esa profecía está contradiciendo los principios bíblicos. Si tomamos en cuenta que los santos hombres, que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo se está contradiciendo. Entonces, ¿cambió de parecer el Espíritu Santo? Definitivamente no. Simplemente que esa profecía no es verdadera, por muy espiritual que suene. Porque puede sonar espiritual el que nos reunamos en estos momentos en los templos, en el que desobedezcamos a las autoridades, puede sonar muy espiritual. Y por el contrario, una predicación como esta puede sonar pues humana y carnal. Pero esto no es así.
por cuanto tenemos todo el sustento de la Sagrada Escritura, por cuanto tenemos la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética más segura, por encima de su opinión, por encima de su criterio. Hermano, es que yo pienso que estamos obedeciendo al enemigo. Es que yo pienso que debemos en este momento de desobedecer. Es que yo creo, es que yo pienso, es que esto es lo que yo pienso. Hermano, tenemos la palabra profética más segura, afortunadamente. Es que yo tuve un encuentro con Dios y Dios me habló. Sí, pero tenemos la palabra profética más segura. Pedro dijo, yo escuché la voz. Yo escuché la voz del Padre honrando al Hijo. Yo estuve en el monte de la transfiguración. Pero dice Pedro, dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura. De manera que la profecía verdadera no va a contradecir los principios bíblicos. El respeto a las autoridades, el respeto a los padres de familia, la sujeción a los pastores. Aún en el Antiguo Testamento se tenía ese cuidado, que la profecía, aunque se cumpliera, aunque la palabra del profeta se cumpliera, si esa profecía o si esa persona inducía a la gente a apartarse de Dios, a apartarse de sus mandamientos, a apartarse de su ley, se debía tomar como una falsa profecía, aunque algo de información fuera real. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo número 13, versículo número 1 al versículo número 5. Mencionábamos acerca de la falsa profecía, que los espíritus inmundos tienen información cierta, pero que no por el hecho de que cierta información sea verdadera, no podemos decir como una conclusión que lógica que por cuanto la información sea verdadera, esa profecía es de Dios. Usted me dice, hermano, pero a mí me parece eso una contradicción. Bueno, vayamos a lo que dice la Sagrada Escritura. Deuteronomio capítulo 13, su versículo número 1 al versículo número 5. Y mira el cuidado que se tenía en el Antiguo Testamento. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Ponga atención a lo que dice el versículo 2. Y si se cumpliere, preste atención, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, si se cumpliere, si la profecía resultara cierta, si el sueño resultara cierto. Pero además de esto dice, dijere, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Es decir, si contradice la palabra de Dios. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis. Escuche lo que dice la Biblia. Guardaréis sus mandamientos. Es decir, cualquier profecía tiene que concordar con los mandamientos de Dios, con la palabra de Dios. Y escucharéis la voz de Dios, a él serviréis y a él seguiréis. Versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión
contra Jehová vuestro Dios. Esta porción bíblica es contundente. Aunque el sueño se cumpliere, aunque la profecía se cumpliere, si te hace errar de los mandamientos de Dios, no le prestarás atención. De manera que la verdadera profecía no contradice los principios bíblicos. Si alguien te dice, hermano, hermana, fíjese que soñé de parte de Dios que ya no debemos de diezmar, que ahora nuestros diezmos debemos dárselo a los pobres. Pareciera algo muy noble y muy espiritual, pero eso contradice los principios bíblicos. ¿Se da cuenta, hermano, cuán útil nos será? Cuán útil, cuán ventajoso nos será el tener en cuenta este segundo punto. La verdadera profecía bíblica no contradice los principios bíblicos. Esto usted lo puede trasladar a cualquier situación en su vida espiritual. Compare, analice si esa profecía contradice algún principio bíblico. La verdadera profecía no lo hará, porque Dios no se contradice. Esta es la palabra profética más segura. Pedro, el apóstol, así lo afirma. Tenemos la palabra profética más segura. Bien, hemos dicho en primer lugar que la verdadera profecía no es ordinaria, con todo lo que ello significa. Algo ordinario es algo común. Algo ordinario es algo que se tiene como natural. Algo ordinario es algo que ocurre muy comúnmente. De manera que la verdadera profecía no es algo común. Algo común es algo que carece de alguna característica especial. La verdadera profecía no es algo común. Lo segundo que hemos dicho es que la verdadera profecía no contradice los principios bíblicos. La verdadera profecía no contradice los principios bíblicos. Lo tercero, hermanos, que queremos decir es que la verdadera profecía no daña a la iglesia. Parece algo, hermanos, de muy elemental. Parece como si fuera algo, una enseñanza para un niño. Pero cuán importante es que lo tengamos en cuenta. La verdadera profecía no daña a la iglesia. Usted pudiera decir en este momento, hermano, se mató usted la cabeza buscando este punto. Por supuesto que la verdadera profecía no daña a su iglesia, pero cuán importante es que lo tengamos en cuenta. La verdadera profecía no daña a la iglesia. Quisiera, en este momento de esta predicación, que vayamos a la primera carta a los Corintios, a su capítulo número 14, a su versículo número 12. Primera carta a los Corintios, capítulo número 14, versículo número 12. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, dice la Biblia, para edificación de la iglesia. Debemos anhelar abundar en los dones para edificación de la iglesia. La profecía es uno de los dones del Espíritu Santo, el don de profecía. En este texto el apóstol Pablo ahora afirma que los dones espirituales, incluyendo la profecía, son para edificación de la iglesia.
El significado más obvio de edificación es el de construir. Lo contrario a la edificación es la destrucción, la división, la confrontación. Si una profecía confronta, divide, destruye, no es de Dios. El capítulo número 14 de esta primera carta de Corintios, ahora en el versículo número 3, que es un versículo que se encuentra antes del verso que hemos leído, el verso 12, el versículo número 3 dice: pero el que profetiza, y menciona allí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, los propósitos de la profecía, los fines que debe alcanzar la profecía, la verdadera profecía. Pero el que profetiza habla a los hombres y menciona 3 propósitos. Número 1, para edificación. Número 2, para exhortación. Número 3, para consolación. Algunas Biblias traducen como edificación, aliento y consolación. La verdadera profecía debe dar aliento. La verdadera profecía debe edificar. La verdadera profecía debe consolar. ¿Según quién? Según Dios, según la palabra de Dios, según el Espíritu Santo. Esto es lo que la palabra profética más segura nos dice. La verdadera profecía debe edificar, alentar y consolar. 3 propósitos de la verdadera profecía: edificación, aliento y consolación. Usted puede en este momento traer a su mente, a su corazón, las profecías del Antiguo Testamento. La profecía en el Antiguo Pacto tenía propósitos muy bien definidos. La profecía de hoy también tiene propósitos muy bien definidos. ¿Quién determina esos propósitos? Dios mismo, a través de su palabra. Él aquí determina los propósitos de la profecía de hoy en día: para edificación, para aliento y para consolación. La profecía de nuestros tiempos, como una manifestación del Espíritu Santo, debe edificar, debe alentar, debe consolar. Si un profeta provoca división en la iglesia, no es de Dios. Si una profecía, si un soñador de sueño, si alguna persona o un hermano dentro de la congregación que acostumbra a soñar, que acostumbra a profetizar, provoca confrontación entre la iglesia, división de opiniones, si está causando confrontación, si la obra está a punto a destruirse, a dividirse, esa profecía no es de Dios. Porque la verdadera profecía bíblica, la profecía de nuestros tiempos, como un don del Espíritu Santo, el don de profecía, debe edificar, dar aliento, debe consolar, no destruir, no dividir la iglesia. Debe promover la santidad, debe promover la voluntad de Dios y no la de los hombres. Debe ministrar vida y no muerte. Veamos lo que dice el versículo número 33 de este capítulo número 14. Pues Dios no es Dios de confusión. Nuestro Dios no es Dios de confusión. Pues Dios no es Dios de confusión. Valdría la pena que este versículo lo repitiéramos 10,000 veces en nuestro corazón. Nuestro Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Nuestro Dios no es Dios de confusión.
La profecía que proviene de Dios, la verdadera profecía, debe infundir eso, debe infundir paz y no duda. Pues nuestro Dios no es Dios de confusión. Si usted escucha a alguien profetizar y eso le provoca en usted miedo, si esa profecía le transmite intimidación, si usted al escuchar a ese hermano, a esa hermana, no siente paz en su alma, no siente paz en su corazón, sino que usted siente dudas, miedo, si usted se siente intimidado, esa profecía no es de Dios. La profecía, la verdadera profecía, la que el Espíritu Santo pone en los labios de sus hijos, no intimida, no produce dudas, no produce miedo, produce paz, edifica, alienta, conforta, no destruye, no intimida, no siembra dudas, no siembra miedo. La palabra de Dios dice, la palabra del Señor dice que la profecía debe edificar. Así lo dice la Sagrada Escritura. Nuestro Dios no es Dios de confusión, no confunde. La profecía verdadera no confunde. Despeja, aclara los pensamientos, trae paz al corazón. Esa es la verdadera profecía. La verdadera profecía no produce intimidación. La palabra del Señor dice entonces, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 14, en el versículo número 3, el texto que leíamos hace unos momentos. Pero el que profetiza habla a los hombres para, dice el apóstol Pablo, edificación, aliento y consolación. Los tres propósitos de la profecía: edificación, aliento y consolación. La verdadera profecía no es algo común. La verdadera profecía no contradice los principios bíblicos. La verdadera profecía no daña a la iglesia. Haremos bien en tomar precauciones y analizar algo que es espiritual como la profecía. Tal vez usted en esta mañana se pregunte, hermano, ¿no estaremos haciendo mal? ¿No estaremos ofendiendo a Dios? ¿No estaremos contristando al Espíritu Santo al someter la profecía a un examen que cumpla con los criterios que se menciona o que se ha mencionado en esta mañana? ¿No estaremos de alguna manera ofendiendo a Dios? Hermano, hermana, quiero decirle, de ninguna manera. Es más, Dios nos manda a que lo hagamos. Vea usted lo que dice en este capítulo 14, versículo número 29 de la primera carta a los Corintios. Mire lo que dice el versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué dice la Biblia? Juzguen, analicen, examinen lo que se está diciendo, lo que el profeta está diciendo. Si usted se pregunta, ¿no estaríamos ofendiendo a Dios? De ninguna manera. La Biblia nos está instruyendo a que juzguemos, analicemos la profecía, si cumple con los criterios bíblicos. El versículo número 37 menciona, si alguno se cree profeta o espiritual, porque a lo mejor usted dice, yo soy muy espiritual y yo no voy a dudar, yo voy a tomar la profecía como de Dios. Usted se cree espiritual.
Dice la Biblia, si alguno se cree profeta, verso 37, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Son mandamientos de Dios. Mas el que ignora, dice el apóstol Pablo, ignore. Es decir, si usted quiere seguir en ignorancia y procediendo de una manera torpe, en este sentido, hágalo. Pero el propósito de esta enseñanza es que usted y yo avancemos en nuestra vida espiritual, demos un paso hacia adelante en nuestra fe. Dice el versículo número 40, hágase todo decentemente y con orden. Aún la profecía debe ser en un orden. Debe cumplir con estos requisitos. Debemos analizar si esa profecía es de Dios o no. Como decíamos al principio de esta predicación, la palabra del Señor nos manda en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, a examinarlo todo. A examinarlo todo. Retened lo bueno, desechad lo malo. Hermano, hermana, Iglesia del Señor, que el Señor nos ayude a estar alertas debido a los tiempos que nos ha tocado vivir. Analizar la enseñanza, analizar las predicaciones, analizar sobre todo si en su iglesia hay alguien, hay algún hermano, hay alguna hermana que profetiza, a observar que se cumpla con estos criterios que hemos hablado. No es algo común la profecía. Número 2, no contradice los principios bíblicos. Número 3, no daña a la iglesia. Oremos al Señor en esta mañana y así estaremos pues orando por las necesidades que haya entre el pueblo del Señor y pues enviando algunos saludos. Oremos a Dios en esta hora. Bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tú sabes el daño, Señor, que muchas iglesias han sufrido por la falta, Señor, muchas veces de conocimiento de tu palabra. Muchas iglesias se han dividido. Muchas iglesias se han dañado. Muchos hermanos se han extraviado de la sincera fidelidad al Señor debido a la falta de conocimiento de tu palabra. Señor, ayúdanos. Alumbra mi entendimiento y el entendimiento de aquellos que escuchan, Señor, en esta hora. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Cúbrenos con tu sangre. Ayúdanos, Señor, a avanzar en nuestra vida espiritual, a dar un paso hacia adelante en nuestra fe. Señor, te damos gracias por tu palabra, por hablar a nuestra vida, por advertirnos de los peligros, Señor, que hay. Te damos gracias, oh Dios eterno, hoy más que nunca. Tenemos la necesidad, Señor, de analizarlo todo, debido a los falsos maestros que se han levantado, Señor, debido a las falsas doctrinas que han proliferado a nuestro alrededor. Señor, guarda tu iglesia, guarda a tus hijos, oh Dios eterno, guarda a tu pueblo, cúbrenos con tu sangre. Las acechanzas del enemigo, Señor, se hacen presente en nuestros tiempos a través de falsas enseñanzas. Señor, tu palabra nos lo advierte, que se levantarían falsos profetas y falsos maestros. Guárdanos, cúbrenos con tu sangre. Te damos gracias por tu palabra, que tu palabra halle cabida en el corazón y en la vida de todo tu pueblo, de toda tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, damos gracias a Dios en esta hora. Pues vamos a orar, hermanos, por algunas necesidades. Nos piden
oración por nuestra hermana Elizabeth Pérez, que está enferma. Hermanos, pues vamos a orar en esta hora. Hermano Oscar, hermana Gabriela Cruz, allá en la ciudad de Villahermosa, pues pongamos en esta hora nuestra confianza en el Señor, pongamos en las manos de Dios la vida de Elizabeth, confiemos en que el Señor hará la obra en la vida de nuestra hermana Elizabeth, que el Señor obrará en la vida de nuestra hermana. También, hermanos, nos piden oración por el hermano Juan Ramos, por el hermano Lucio Ramírez, la recuperación de nuestro hermano Leobardo Hernández, por la familia de nuestro hermano Ausencio Corso, por la familia Corso Carrasco. Enviamos un saludo a nuestro hermano Ausencio, a nuestro hermano Eliseo, a nuestra hermana Vicenta, a nuestra hermana Damaris, a todas nuestras hermanas, nuestra hermana Dorcas, todos nuestros hermanos, toda la familia de nuestro hermano Ausencio, les enviamos saludos. Piden también oración por la recuperación de nuestro hermano Ángel Cruz, por su esposa, por su hijo. Enviamos un saludo a toda la familia de nuestro hermano Ángel. También, hermanos, piden oración por nuestro hermano Antonio Ramírez. Pues vamos a orar, ¿verdad?, por nuestro hermano Antonio Ramírez. Enviamos saludo a nuestro hermano Antonio, su esposa, su familia, la iglesia Getsemaní allá en Jaltipan, Veracruz. También nos piden, hermanos, por la recuperación total de nuestro hermano Gabriel Gómez. Hace algunos días también platicábamos con el hermano Gabriel y pues nos decía que todavía quedan algunas molestias. Pues oremos por nuestro hermano Gabriel, por su esposa, por su familia. También, hermanos, nos piden oración por Brandon, por Jade Medrano, para que Dios los liberte de las garras del enemigo, y piden oración por Raquel. Nuestra hermana Raquel Zabaleta pide oración por Raúl Robles Zabaleta, que está enfermo. Hermanos, también nos piden oración por la hermana Olga Ramírez, que está enferma. Pues vamos a orar por nuestra hermana Olga Ramírez, que se encuentra... Olga Alvarado, nuestra hermana Olga Alvarado. Bueno, nuestra hermana Olga es miembro de la iglesia allá en Príncipe de Paz, ahí donde el Señor nos permite estar. Pues vamos a orar por nuestra hermana Olga Alvarado. Oremos al Señor, hermanos, por estas necesidades, por todas las necesidades que hay. Pedimos una disculpa a los hermanos que nos envían a veces sus peticiones, sus necesidades, y por cuestión de que a veces el tiempo apremia, no podemos mencionar todas y cada una de ellas, hermanos. Pero si usted ha mandado su petición, si usted en este momento ha mandado su necesidad a través de este medio, hermano, hermana, en esta hora, pues vamos a orar al Señor, vamos a pedir a Dios por esa petición, por esa necesidad que usted ha enviado. Hermano, hermana, en este momento vamos a ponerla en las manos del Señor. Carmen Jiménez pide por la hermana Paz Zamora. Nos piden, hermanos, también por la hermana Paz Zamora. Pues vamos a orar por la hermana Paz Zamora. Pues oremos, hermanos, por todas estas necesidades. Por Febe Castillo también, que van a intervenirla hoy. Por nuestra hermana Febe Castillo, que hoy, hermanos, pues va a ser intervenida. Pues vamos a orar en este momento por nuestra hermana, que todo, ¿verdad?, salga bien con la ayuda del Señor, que todo pues pueda salir bien para la gloria de Dios. Pues vamos a orar, hermanos. Perdón. Por Azul Villegas, que también está enferma, también está pidiendo. Pues, hermanos, nos están diciendo aquí nuestros hermanos del equipo técnico muchas necesidades que hay. Azul Villegas, nuestra hermana Olga Alvarado, nuestro hermano Leobardo Hernández. Hay muchas peticiones, muchas necesidades, hermanos, que a veces es difícil mencionarlas todas y cada una de ellas de manera especial. Nos piden también por Israel Giovanni. Pues estamos viviendo tiempos complicados, hermanos, donde hay mucha necesidad. Pues vamos a orar en este momento, vamos a englobar, ¿verdad?, todas estas necesidades. Trataremos de hacer mención de alguna de ellas, y si no, hermanos, en este momento vamos a orar por todas y cada una de las peticiones que han llegado a este medio. Por cada una de ellas el Señor sabe, el Señor sí conoce nuestras necesidades. Oremos a Dios en esta hora. Bendito Dios,
En el nombre de Jesucristo de Nazaret nos acercamos en esta hermosa hora de la mañana, del día, para pedirte, Señor, para rogarte por las necesidades que hay en tu pueblo, en tu iglesia. Son muchas las necesidades, Señor, que hay, debido a las circunstancias en las que nos encontramos, debido a las circunstancias en las que estamos viviendo, Señor. Tú sabes, oh Dios eterno, las muchas necesidades que hay. Te presentamos la vida de nuestra hermana Elizabeth, Señor Pérez. Te pedimos, Señor, nuestra hermana Elizabeth Pérez Cruz, que tú obres en la vida de esta señorita, Señor. Cualquiera que sea la situación, la enfermedad. Pon, Señor, tu mano sobre la vida de nuestra hermana, sobre la vida de esta señorita. Sánala. Para la gloria y para la honra de tu nombre. Envía tu palabra, Señor. Fortalece la fe, la confianza de nuestra hermana Elizabeth, de nuestro hermano Oscar, de nuestra hermana Gabriela. Obra en su familia, en su hogar, Señor. Ten misericordia en esta hora. Ponemos en tus manos la vida de Elizabeth. Te pedimos por la vida de nuestro hermano Juan Ramos, por la vida de nuestro hermano Lucio Ramírez, por la vida de nuestro hermano Leobardo Hernández, por la familia de nuestro hermano Ausencio Corso, Señor, por nuestro hermano Ausencio, por la vida de nuestro hermano Ángel Cruz, por la vida de Ángel Junior, por la vida, Señor, por la esposa de nuestro hermano Ángel Cruz, Alfonso. Te pedimos, oh Dios eterno, por la vida de cada uno de ellos, Señor, por la recuperación de tus siervos, por nuestro hermano Antonio Ramírez, por la vida de nuestro hermano Gabriel Gómez, Señor, su esposa, su familia, por la vida de aquellos que están enfermos, por la recuperación, Señor, de mi cuñado, de Alexander, oh Dios eterno, por la vida, Señor, de aquellos que están en franca recuperación. Te pedimos en esta hora también por la vida de Jade Medrano, por Brandon, Señor, que los libertes de las garras del enemigo. Por la vida, Señor, de Raúl Robles Zabaleta, que está enfermo, sánalo. Extiende tu mano de poder. Extiende, Señor, tu mano de misericordia. Ten piedad, ten misericordia. Tu palabra dice, Señor, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades en su cuerpo sobre el madero. Tu palabra dice, Señor, que por tus llagas fuimos nosotros curados. Ten misericordia por la sangre derramada en la cruz del Calvario, por la obra expiatoria en la cruz del Calvario. Te pedimos, Señor, que envíes sanidad a la vida de cada uno de mis hermanos. Por nuestra hermana Olga Alvarado, Señor, te pedimos. Por la vida de aquellos que han mandado sus peticiones, que han, Señor, expuesto su necesidad a través de este medio. Señor, te pedimos que sanes toda enfermedad, toda dolencia, Señor, en la vida de nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos en esta preciosa hora, Señor, y te damos gracias. Gracias te damos, oh Dios. Amén y amén. Pues hermanos, tenemos aquí Comentarios. Algunos saludos, algunos comentarios. Enviamos, hermanos, saludos a nuestra hermana Abigail Abicano, hermanos, pues un saludo a nuestra hermano Vero Gil, Dios la bendiga, a nuestra hermana Jocabet Castillo, hermanos, pues Dios bendiga, ¿verdad? A nuestra hermana, a su familia. También, hermanos, nuestro hermano Tomás Mora, le enviamos un saludo. Nuestra hermana Coachayo Barraza, Rubí, Dios le bendiga. Isabel López, Dios bendiga a nuestra hermana. Mitzi Olea, Dios le bendiga. Azul Villegas, Dios bendiga a nuestra hermana. Lady Hernández, Dios bendiga a nuestra hermana. Le enviamos un saludo. Nuestro hermano Basilio Peralta, Dios le bendiga. Nuestra hermana Erika Vázquez, Dios la bendiga. Enviamos un saludo a mi madre que nos está siguiendo, nuestra hermana Cloribella Robles, allá en la ciudad de Villahermosa. Un saludo, ¿verdad?, para mi madre. Nuestra hermana Sara, Dios le bendiga. Nuestra hermana Cecilia, Dios la bendiga. Nuestra hermana Anel Cholula, Dios le bendiga. Nuestra hermana Lili Mon, Dios le bendiga. Nuestra hermana Susi Rojas, Dios le bendiga. Abigail Pérez, Daniel Pérez, Dios le bendiga. Enviamos un saludo a nuestro pastor general, a su familia, a sus hijos.
nuestro hermano Alberto Olivares Poblano, nuestra hermana Chabeli Valdés, nuestro hermano Rubén Solís, Yuridiana Martínez, Dina Lara, Adriana Arrioja, Adriana Pérez, Francis Gómez, Lucía Pérez, allá en Villahermosa, Dios le bendiga, nuestra hermana Dani Pérez y Rubén Solís, Dios le bendiga. Bueno, hermanos, tenemos aquí algunos comentarios, ¿verdad? Que nos han llegado. A veces, ¿verdad? Vuelvo a repetir, hermanos, no podemos leer exactamente, ¿verdad? Todos los comentarios, hermanos, pero enviamos un saludo a nuestra hermana María Luisa Herrera, allá en la ciudad de Villahermosa, también Dios le bendiga. Nuestra hermana Patricia Robles, ¿verdad? Allá en Tustin, California. Hermana, Dios le bendiga, hermana Patricia Robles, allá hasta California. Dios le bendiga. También nos envía saludo a nuestro hermano Samuel Carranza, Dios le bendiga. Nuestra hermana Ceci López, allá en Coatzacoalcos, Veracruz, hermana, Dios le bendiga. Un saludo, ¿verdad? Para usted, allá donde usted se encuentre. También, hermanos, nos envía saludo nuestro hermano Antonio Guzmán Cordero, de la ciudad de Villahermosa. El hermano, pues la mayoría de ustedes saben, los conocen, es pastor de zona allá en el estado de Tabasco. Hermano Antonio Guzmán, un saludo para usted, para su esposa y para todo el campo, para toda la zona sur. Hermanos, pues siempre les llevamos en nuestras oraciones y siempre con mucho cariño oramos por toda la zona sur. También, hermanos, de manera muy especial queremos saludar a nuestra hermana Petra Ortiz Sánchez, allá en el estado de Quintana Roo, en Cancún, Quintana Roo. Hermana Petra, le enviamos un afectuoso saludo, un caluroso abrazo, hermana Petra, Dios la bendiga. Nuestra hermana nos mencionaba así de manera muy, muy rápida, muy personal, que estaba sintiéndose un poco ansiosa. Yo creo, hermanos, que mucha gente, ¿verdad?, debido a la situación que estamos viviendo, como que nos viene un poco la ansiedad, la preocupación, nos sentimos un poco intranquilos, hermanos, pero en el nombre del Señor, ¿verdad?, les decimos que el Señor está con su iglesia, el Señor está con su pueblo, hermanos, y estaremos orando, ¿verdad?, por todas y cada uno de todos, ¿verdad?, los que sienten alguna necesidad, sienten, ¿verdad?, algún tipo de opresión, pues estaremos orando por estas necesidades. También, hermanos, nos envía saludo nuestra hermana Erika Barrera, nuestra hermana Yaret Ortega. Mencionábamos, ¿verdad?, a nuestra hermana Lucía Pérez, de allá de la ciudad de Villahermosa. También, hermanos, nuestra hermana Norberta Rodríguez, en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Hermanos, pues Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias a Dios que el Señor nos ha permitido pues estar en esta mañana compartiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Pues damos gracias a Dios en esta hora, hermanos. Dios les bendiga, enviamos un saludo y hemos puesto todas y cada una de las necesidades en las manos del Señor. Que el Señor, ¿verdad?, bendiga a este joven, le ayude a Israel Giovanni, también, hermanos, a nuestra hermana Febe Castillo. Esperemos, ¿verdad?, que todo salga bien en la cirugía a la que será sometida. Y pues, hermanos, enviamos un saludo a todos los que nos han seguido en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos, y un afectuoso saludo. Y si el Señor así lo permite, pues nos estaremos saludando el próximo viernes. Dios les bendiga, hermanos. Pues oremos a Dios, hermanos, en esta hora para finalizar este programa. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora por la bendición, Señor, que nos has dado de estar en este lugar. Por aquellos que sienten algún tipo de ansiedad, algún tipo, Señor, de opresión, de preocupación. Te pedimos, oh Dios eterno, que libertes, que reprendas toda obra maligna, que quites de nosotros toda preocupación, toda ansiedad, Señor. Por la vida de nuestra hermana Petra Ortiz, Señor, te pedimos en esta hora, por la vida de tu hija, que tú la fortalezcas, le ayudes. Resuelve todo problema, toda necesidad en la vida de nuestra hermana Petra. Por la vida de aquellos, Señor,
que están con algún tipo de opresión, de algún tipo de preocupación, de ansiedad por la vida de mi esposa, por la vida de mi madre, por la vida, Señor, de todo tu pueblo, toda tu iglesia, por nuestra hermana Febe Castillo que va a ser intervenida. Señor, en tus manos está la vida de la iglesia, la vida de nuestro pastor, nuestro hermano Adalberto Olivares Mendoza. Ayúdale, fortalécele, Señor, dale fuerzas para seguir adelante, para continuar. Cúbrele con tu sangre, Señor, por la vida de tus siervos a lo largo y ancho de la República Mexicana, por los pastores de zona, Señor, te pedimos, les bendigas a tus siervos. Gracias te damos en esta preciosa hora, en el nombre de Cristo Jesús. En tus manos está la vida de todo tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y un saludo.